Al menos 21 opositores arrestados en un mes entre aspirantes a la presidencia, líderes políticos, empresarios y periodistas. La crisis política en Nicaragua entra en una nueva fase, cuando faltan pocos meses para que se celebren elecciones presidenciales, concretamente el 7 de noviembre. Daniel Ortega se aferra al poder, va por su cuarto mandato y no le tiembla el pulso a la hora de aprobar leyes para callar a la prensa o encarcelar a la oposición. Tampoco parecen impresionarle al líder sandinista los llamados de la Unión Europea, las sanciones de Estados Unidos o las advertencias de la OEA. Nosotros, en A Fondo, nos preguntamos, ¿qué esperanza queda para la democracia en Nicaragua? En esta guerra de narrativas que es ahora mismo Nicaragua, hemos invitado a distintas voces y abrimos aquí un espacio al debate constructivo. También ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales y les animo a hacerlo. Eso sí, nos acompañan hoy en el estudio, en Berlín, Isabel Noathausen, es coordinadora de proyectos en Centroamérica de Inkota Netzwerk, una ONG alemana. Isabel dice que las elecciones en Nicaragua se celebran sin garantías mínimas y ofrecen pocas esperanzas de un pronto fin a la crisis de derechos humanos. Héctor Mairena es abogado y periodista nicaragüense, miembro de UNAMOS y de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Unidad Azul y Blanco. Héctor dice que Ortega ha establecido una dictadura en Nicaragua y se niega a hacer elecciones libres. Y Yorlis Gabriela Luna nos acompaña por Skype desde Nicaragua, es escritora, investigadora y forma parte del equipo formador de una asociación de campesinos nicaragüenses. Yorlis dice que Nicaragua está lleno de esperanza que se materializa en una vida pobre pero con dignidad. Por eso la población no huye masivamente como en el Triángulo Norte de Centroamérica. Bienvenidos a los dos, bienvenidos a Yorlis, bienvenidos a ustedes. Y me gustaría comenzar con Yorlis, que se encuentra ahora mismo en el sur de Nicaragua, si no me equivoco, en el departamento de Carazo. Yorlis, hablas de una población que vive con dignidad, pero donde ahora mismo se criminaliza a la oposición, a la disidencia. ¿Puede haber elecciones libres el próximo 7 de noviembre? Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Le escuchamos perfectamente. Gracias por invitarme. Sí, yo trabajo aquí con diferentes organizaciones campesinas y lo primero es que hay que aclarar que no es una relación de Daniel Ortega, es una cuestión de una relación bilateral entre Estados Unidos y Nicaragua. Nicaragua no forma partidos políticos en Estados Unidos, Nicaragua no financia medios de comunicación en Estados Unidos, ni organizaciones de derechos humanos, ni ha bloqueado, ni ha financiado guerras, ni ha invadido a Estados Unidos. En cambio, Estados Unidos sí a Nicaragua. Es una relación histórica que ha sido condenada internacionalmente y que hay prueba de ese financiamiento que Estados Unidos ha hecho a un grupo de personas que no son directamente oposición, es una relación patrón-empleado. Entonces estás diciendo como que aquí los partidos políticos... Disculpa, todos los disidentes que ahora mismo están en la cárcel están siendo financiados por Estados Unidos. ¿Ese es tu punto de vista? Eso es... Están siendo... aquí como los partidos políticos por toda la historia han sido desprestigiados, entonces Estados Unidos cambió su estrategia y financió y creó toda una red de derechos humanos, de medios de comunicación que pasaban por la familia Chamorro. Si hablamos de dictadura, la familia Chamorro tiene 9 presidentes en la historia de Nicaragua, todos que han sido puestos y que ellos han obedecido a la política exterior y a lo que Estados Unidos ha pedido en Nicaragua, 9 presidentes. Es una de las familias más oligarcas que quedó desde la conquista, desde la época de los españoles, una de las familias más ricas de Nicaragua y... O sea, 9 presidentes, sí, eso sí es dictadura. Entonces, a través de una de sus organizaciones se creó una red de financiamiento que pasaba no solamente por medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, para medios audiovisuales en las redes sociales para crear precisamente esta otra narrativa. Yorlis, perdona que te interrumpa, luego podemos entrar a ver el clan de los Chamorro. Lo mismo que estás comentando se dice también del clan de los Ortega, la posesión de medios de comunicación. Antes me gustaría dar la palabra a los otros invitados en la ronda para que nos expongan también sus puntos de vista. Héctor Mairena no habla de grises claramente, sino que habla directamente de una dictadura en el caso de Ortega.
La dictadura de Daniel Ortega se ha establecido gradualmente desde el año 2007, cuando Ortega regresó al gobierno por las elecciones del 2006. Desde el año 2007, Ortega inició el desmontaje de la institucionalidad democrática que se había venido construyendo en Nicaragua, inició un proceso acelerado de concentración de poder en él y en su círculo, y particularmente en su esposa. Y en el 2014 hizo aplicar unas reformas constitucionales que elevaron a la categoría constitucional esa concentración de poder. En el año 2018 estalló una crisis que fue brutalmente reprimida. Más de 350 asesinados, más de 100.000 exiliados, han pasado por las cárceles del régimen más de 3.000 nicaragüenses, y en este mismo momento, aunque hay 21 personas que han sido secuestradas en el último mes, hay un total de 138 nicaragüenses presos por razones políticas. Vamos a verlo a continuación con más detalle. Me gustaría también hablar con Isabel Nordhausen, que es la alemana en esta ronda, que estuvo por última vez en 2019, si no me equivoco, en Nicaragua, y que habla en su cita de entrada de la crisis de derechos humanos que hay ahora mismo en Nicaragua. ¿Cómo has visto tú el país cambiar en estos últimos años en que has estado viajando a Nicaragua? ¿Se produce esa crisis de derechos humanos que dices tú, o el secuestro del que está hablando Héctor, o por el contrario es un tema, como dice Jorlis, que tiene que ver más con una relación Estados Unidos-Nicaragua? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación también. Sí, como Inkota-Netzwerk, que es la ONG donde trabajo yo, que tenemos proyectos en Nicaragua con contrapartes locales que son organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, y llevamos ya trabajando con ellos hasta como 30 años, y sí vimos que desde el 2018, cuando empezó toda la protesta en contra del régimen de Ortega. Una protesta que empezó siendo una protesta estudiantil, básicamente, ¿no? Sí, es cierto. Y sí, vimos que desde entonces los espacios de la sociedad civil en Nicaragua han bajado muy masivamente y en muy poco tiempo. También hay, por ejemplo, el organismo internacional Cívicos, que está haciendo un monitoreo, y según ellos, en Nicaragua la sociedad civil está suprimida, y sí, en los años anteriores nunca hemos tenido esos problemas que ahora con, por ejemplo, en 2018, a finales del año. O sea, que realmente en estos últimos 3 años se ha visto ese empeoramiento. Sí, muchísimo empeoramiento. Hasta han prohibido o han quitado la personería jurídica de 2 anteriores contrapartes nuestras. Han llegado de noche, la Policía Nacional llegó de noche a sus oficinas para sacar documentos, han llevado camionetas, computadores, siguen en sus oficinas y las utilizan para sus propios beneficios ahorita. Y sí, también con las nuevas leyes que en el octubre del año pasado hay esa nueva ley de 1040, que es de agentes extranjeros, que todas las ONGs en Nicaragua que reciben fondos del extranjero tienen que registrarse. Antes de que sigas, porque eso lo vamos a ver a continuación, quisiera que nos detuviéramos en los secuestros que decía Héctor, en las detenciones de las últimas semanas durante el mes de junio, porque 5 aspirantes presidenciales, 8 líderes políticos, banqueros y periodistas. El gobierno ha barrido las voces críticas del país, incluso los últimos símbolos del movimiento sandinista, acusados de lavado de dinero y traición a la patria por difundir falsas narrativas y amparados por las leyes que aprobaron durante este último año y que oíamos mencionar ahora mismo. Veamos. Los periodistas en Nicaragua están siendo perseguidos por la policía, son golpeados, detenidos y reciben amenazas. Te advierten que te conocen, que saben dónde vivís. Algunos colegas incluso les amenazan de muerte. En Nicaragua está teniendo lugar una verdadera cacería política. En la mira están los ciudadanos críticos, los periodistas y los políticos. Desde comienzos de mes fueron detenidos o encarcelados los 5 candidatos con mayores posibilidades para las presidenciales de noviembre. Algunos grabaron videos previendo su posible desaparición. Si están viendo este video es porque he sido incomunicado
o capturados. La ola de detenciones en Nicaragua también incluye a antiguos compañeros de armas del presidente Daniel Ortega, como a Víctor Hugo Tinoco, quien fue vicecanciller del país y compañero sandinista. Su hija, Cristian Tinoco, acusa al régimen de ser peor que el de la pasada dictadura nicaragüense. O sea, mi padre luchó junto a ellos, ¿verdad?, para que se liberara nuestro país de una dictadura, y ahora resulta que Daniel Ortega viene a ser un dictador, para mí, peor que Anastasio Somoza por todos los secuestros que está haciendo. Los opositores vienen denunciando desde hace años que Ortega intenta sofocar cualquier disidencia controlando todos los poderes del Estado. ¿Los acallará a todos? Yorlis, Daniel Ortega sigue teniendo mucho apoyo en Nicaragua, tú eres un ejemplo de ello. Hemos visto todos esos ejemplos, son no solamente las ONG, sino muchas personas ahora mismo fuera y dentro de Nicaragua que califican todos estos movimientos de dictatoriales. Mi pregunta es, ¿qué necesidad, si Ortega sigue contando con apoyo por parte de la población nicaragüense, hay de acallar todas estas voces? Sí, primero que, o sea, la realidad aquí es completamente diferente a lo que dice el video y a la narrativa que se está discutiendo aquí. Primero, hay una doble moral. Todas estas leyes que se han creado aquí en Nicaragua, si es cierto, somos un país del sur, pero existen en Estados Unidos desde hace 70 años, existen en España, en Europa, en los diferentes países europeos. Entonces, la doble moral es que en estos países del norte del mundo sí las aplican constantemente, pero si Nicaragua, un país pequeño del sur, lo hace, ahí sí es todo el mundo brinca. Aquí lo que se está discutiendo es un tema de soberanía nacional y de autodeterminación de los pueblos. Nosotros somos un país con raíces indígenas, campesinas, afrodescendientes, y tenemos derecho a nuestra autodeterminación. ¿Por qué sigue con tanto apoyo el comandante Daniel Ortega? Por los mismos errores y las mismas problemas estructurales que tiene la oposición, o los que se llaman oposición. Aquí hay dos oposiciones. Una oposición que tiene el poder, que tiene financiamiento estadounidense y que hizo actos muy violentos de quemar personas vivas en la calle, de grabarse haciéndolo, y que no quieren ningún camino democrático. Es más, exigieron que se destituyera los poderes del Estado, que se destituyera. Eso sí fue antidemocrático. Hay otra oposición, que es una oposición que sí quiere usar los caminos de la democracia, que está abierto. Hay actualmente 16 partidos políticos inscritos en el país y que están, pero no se ponen de acuerdo. Yorlis, disculpa que te interrumpa, porque los minutos se nos escapan y hay muchos temas que tocar. Hablas de dos oposiciones, pero es que ahora mismo hay 21 personas encarceladas. Algunas de ellas ya no van a poder presentarse como candidatos a las oposiciones, porque pueden estar hasta 3 meses en la cárcel. Y todo esto llama la atención, perdona. No tienen ni partido político. Llama la atención. No tienen ni partido político. No es que se vayan a presentar. Tampoco tienen oportunidad ya de hacerlo, porque están en la cárcel. Lo que llama la atención es que sea en un contexto electoral todo esto, ¿no? Y que sean muchas las ONGs. Pero es que aquí... Sí, adelante. Mira, todo proceso electoral no se hace en dos meses. Aquí ninguno de esos partidos políticos tiene la capacidad logística ni el apoyo popular para lograr montar el aparataje que cada partido necesita para ir a un proceso electoral. Pero ahora no van a tener, ahora no van a tener ni siquiera la oportunidad de hacerlo porque están en la cárcel. Disculpa, porque tenemos que seguir también con el resto de los invitados. La misma pregunta que le hacía Yorlis. ¿Ha bajado la popularidad ahora mismo de Ortega o qué es lo que le ha movido a estas detenciones? Porque sabemos que la Fiscalía es la que ha ordenado, y la Fiscalía está también bajo control del orteguismo, es la Fiscalía la que ha ordenado la detención también incluso de ex líderes sandinistas, es decir, manos Primero derechas. Quisiera hacer un comentario, Úrsula, sobre algo que hemos escuchado aquí por parte de Yorlis. Lo que hemos escuchado es un ejemplo de la narrativa sí, ya dije que era una guerra de narrativas, esto es evidente. Que ha construido el orteguismo fabricando un enemigo externo que no existe, y ha fabricado una supuesta conspiración internacional contra su régimen precisamente para moralizar a sus bases. El otro comentario que quiero hacer es que Ortega no mantiene ese gran apoyo. Las encuestas serias que se han realizado indican que anda por un 25-28%, de tal manera que el 72% de la población
quiere salir del régimen. Pero la otra pregunta que nosotros nos hacemos es, si hay semejante apoyo, si se desborda la ciudadanía a apoyar a Ortega, ¿cuál es el miedo a hacer elecciones libres? ¿Por qué encarcela a los 5 principales precandidatos? ¿Por qué reprime a la dirigencia opositora? ¿Por qué ¿Cuál es la respuesta? Quizás Isabel tiene una respuesta a todo esto. Hablaba de la popularidad, es decir, Nicaragua lleva a las espaldas un año muy difícil, como todos los países, la pandemia, difícil gestión de la pandemia, que en parte Ortega parece haber casi ignorado su existencia, los huracanes, es decir, evidentemente, y un PIB que ha retrocedido durante los últimos 3 años. Nicaragua es uno de los países más pobres de Centroamérica. ¿Es eso lo que explica también la caída de la popularidad de Ortega? ¿O quizás Héctor? Sobre todo porque en los últimos 3 años Ortega ha enfrentado de manera violenta a la población, y creo que la crisis política y la crisis de los derechos humanos es lo que más ha afectado la credibilidad que en algún momento llegó a tener Ortega sobre la base del clientelismo político que había construido con los fondos de la ayuda petrolera venezolana que privatizó en los 10 años anteriores para desarrollar alguna inversión social y fabricarse un clientelismo político. Pero ahora anda por el 20-25%, como decía. Entonces hay temor en Ortega a hacer elecciones libres. Por eso está haciendo lo que está haciendo. Yorlis, vuelvo a ti. Dora María Teles es excombatiente sandinista, tiene un fuerte peso simbólico en Nicaragua. Hugo Torres, la Fiscalía ha ordenado la detención de ambos. ¿Cómo se explica desde Nicaragua la detención de ambos líderes sandinistas? Todo apunta, y es el análisis que hacen muchos expertos, a que realmente Ortega tampoco acepta la contradicción dentro de sus propias filas. ¿Cómo lo ves tú? Mira, es que si realmente aquí en Nicaragua, antes de pasar a la pregunta de Dora María, si realmente aquí en Nicaragua estuviéramos en esa crisis social, política tan profunda como los plantean allá los panelistas, yo que estoy aquí, que vivo aquí, que trabajo aquí en el campo con comunidades, te digo, y que viajo por Centroamérica, que conozco la realidad centroamericana, si aquí estuviéramos en esa crisis, ¿por qué es el Triángulo del Norte que huye masivamente? ¿Por qué? Entonces les pregunto, si dicen que es clientelismo político, les hablo de cifras. El 60% de la infraestructura hospitalaria se ha construido en estos 10 años. Eso no es clientelismo político, es restitución de derechos. Aquí, ¿por qué la población sigue teniendo el enorme apoyo a la paz sandinista? Yo, en mi experiencia, jamás miré tantas manifestaciones de apoyo al frente después de los tranques violentos, después de las tácticas violentas que se usaron de la oposición. Están muy bien esos datos que nos das. ¿Cómo explicas entonces que en los últimos 3 años 100.000 personas se hayan exiliado, entre ellos la mayor parte de los opositores, 100.000 a Costa Rica, 50.000 a otros países? Es que realmente los datos también. Mira, aquí cuando en el 2018 la narrativa te decía que habían más de 300 muertos, y después la población comenzó a hacerse videos diciendo yo no estoy muerto, yo estoy vivo, y después contaban entre los muertos a militantes sandinistas, a policías. 100.000 exiliados son muchos. Escúchame, exiliados, ¿no? Pero es que te estoy diciendo de que igual pasó en el 2018, se hablaba de tantos miles de personas, y que realmente cuando empezabas a ver la realidad en las cifras, porque ahí en las cifras está el error, contaban a todos, contaban personas que nada tenían que ver, personas que eran muertes por causa común, personas militantes sandinistas, hasta el descaro de contar a la militancia sandinista, poner a los mismos policías. Entonces las mismas cifras que te dice la oposición, nosotros sí tenemos cifras demostradas, cifras que ve la gente, que lo mira, que lo siente. Muy bien. En derechos humanos. Yorlis, muchísimas gracias. No. Tenemos otros dos invitados, y uno de ellos estuvo en 2018 en Nicaragua. Isabel, ¿cómo lo viviste tú en el 2018? ¿Realmente había miedo, había ganas de salir al exilio, o la única alternativa? Sí, había una violencia brutal. Yo estuve ahí en mayo, por ejemplo, había la masacre del Día de las Madres, que en este mismo día han matado a 19 personas, y entre ellos la mayoría jóvenes estudiantes, y por balas en la cabeza con armas de
de guerra, entonces había como francotiradores que estaban posicionados esperando a las manifestaciones para matar, y hay informes de organismos internacionales de derechos humanos independientes que han reportado todas estas violaciones de derechos humanos, y que no se puede justificar. ¿Y cómo es el trabajo de las ONGs desde entonces? Quiero decir que precisamente esa nueva ley que se aprobó en diciembre, lo comentabas antes, lo avanzabas, obliga a registrarse a todas las ONGs que perciben fondos del exterior como agentes extranjeros. ¿En qué medida limita eso el trabajo de las ONGs, por ejemplo, una ONG alemana en Nicaragua? Sí, todas nuestras contrapartes se tienen que registrar, y eso significa también que ya no pueden hacer ninguna actividad política, después tampoco pueden, ya no tienen derechos a participar en las elecciones, cosas así. Y la ley en sí es ilegítimo. Hay unas organizaciones que han hecho un recurso de amparo. O directamente han suspendido sus actividades, como la fundación de Cristiana Chamorro, ¿no? Sí, exacto. Y otras organizaciones, bueno, aquí en Alemania hay también, ya desde la historia, muchas organizaciones que trabajan o que apoyan a proyectos en Nicaragua, y cuando entró en vigencia esa nueva ley, se hizo un mapeo anónimo aquí en Alemania, viendo cómo está afectando a todas las contrapartes de las organizaciones alemanas. Y sí, se vi que muchas organizaciones nicaragüenses tienen graves problemas, que no reciben en este proceso de registro, como que no sale con éxito, tienen que llegar muchas veces al Ministerio de Gobernación, cada vez con nuevos requisitos, con nuevas solicitudes de cambio. Es como que dejan, que el gobierno lo deja en un limbo legal para... De hecho, es una de las razones por las cuales, como decía, suspenden sus actividades, y directamente hay activistas como Cristiana Chamorro, que están ahora también en arresto domiciliario. Antes de seguir, escuchemos también lo que dice Ortega al respecto, porque para Ortega y sus seguidores no se trata de un asalto a la pluralidad política, sino de criminales. Escuchemos. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Bueno, ya lo decíamos, es una guerra de narrativas, golpe de Estado para unos, represión brutal para otros. Lo ocurrido en 2018 tiene varias lecturas, pero es claro que hubo 320 muertos, como mínimo, detenidos. ¿Ha habido proceso judicial para toda esa gente? Te lo pregunto a ti como abogado. Sí, han sido procesos judiciales que desarrollan jueces que pertenecen al Poder Judicial, que es absolutamente controlado por el orteguismo. Hay que decir que el orteguismo controla todos los poderes del Estado, que en Nicaragua la independencia de los poderes del Estado no existe. Por eso yo califico al régimen de Daniel Ortega como una dictadura totalitaria, porque aplica el poder total para reprimir a la oposición. Y se fabricaron causas penales para condenar a estos 124 presos políticos que son previos a los 21 de este mes. De tal manera que están condenados en procesos viciados, y en el caso último de los 21 Úrsula secuestrados este mes, ya a ninguno de ellos se ha presentado ante sus abogados ni ante los familiares. Por eso nosotros los caracterizamos como desaparecidos, porque la dictadura no está cumpliendo los plazos que tiene y que manda la ley para presentarlos. Están secuestrados, están desaparecidos, no sabemos cómo están. Nos preocupa su integridad física, nos preocupa su vida. Y eso es una responsabilidad del régimen de Ortega. Y finalmente yo quería solamente repetir que aquí hemos escuchado una versión de la narrativa
que el oficialismo ha venido diciendo desde el 2018, caracterizando como golpe de Estado las protestas sociales, y ahora la está levantando nuevamente. Por eso el dictador dice eso que acabamos de escuchar. Bueno, aquí queremos escuchar todas las narrativas. Precisamente por eso quiero volver a Yorlis. Sin menoscabar precisamente los logros sociales del sandinismo. ¿Qué queda ahora mismo desde tu punto de vista del sandinismo en Nicaragua, Yorlis? Mira, ahorita para explicar esa pregunta tengo que retomarme a lo que nosotros vivimos también aquí como pueblo, como clases populares, porque una realidad es la que vivió la clase media alta, porque aquí lo que vive Nicaragua es una guerra de cuarta intensidad. Fue un guión Ginchar, un guión golpe suave, donde se crean espacios donde los medios de comunicación no pueden entrar, se crean muertos, se fabrican muertos, porque yo les puedo contar todo lo que viví en las calles, en mi barrio, con los campesinos, con campesinos que desde los lugares donde la oposición, desde los tranques, les puedo decir lugares, desde el tranque del Lóvago llegaron a asesinar a don Teodoro Ruiz, lo hicieron pedacito. ¿Por qué? Porque la oposición, como no tiene base, usó la base del crimen organizado, del narcotráfico. Aquí en Nicaragua, en los territorios, te vas a los barrios y puedes hablar con la gente, y la gente lo sabe. ¿Quiénes se metieron a los tranques? ¿Quiénes se metieron a la violencia? Gente vinculada al crimen organizado y la base de la Iglesia Católica. E hicieron unas atrocidades que no puedo ni recordarlo. Yorlis, en el marco de todas... Se me pone mal el corazón. De todas esas atrocidades. Entonces, lo que te quiero decir es de que a partir de esos mismos errores, el pueblo está muy traumado, y el pueblo reconoce, sea sandinista o no, que los desastres económicos y la situación económica, porque nos llovió sobre mojado, como decimos en Nicaragua, después de el golpe de Estado del 2018 nos cayó la pandemia, pero la gente, el pueblo, no te estoy hablando de la militancia sandinista, te vas a las comunidades y te dice, esta lo hizo después de los alborotos del 2018, y lo que quiere la gente es paz. Pero eso justifica, Yorlis, eso justifica la aprobación de leyes como la ley 1055, la ley de aparentemente defensa de los derechos del pueblo, que permite detener, por ejemplo, a quien teóricamente menoscabe la soberanía del país. Eso no da mano ancha al gobierno para hacer absolutamente todo con aquellos que van en contra de lo que... Sí. Es que no es teóricamente. Estas leyes existen en Alemania, estas leyes existen en Estados Unidos desde hace 80 años, existen en los países del norte global, y aquí no es que se está haciendo teórico. No, hay evidencia. Yo les puedo compartir. Yorlis, disculpa, hay una cosa que tengo que decir claramente antes de seguir. En los países del norte global, como dices, no se detiene a 25 personas 3 meses antes de las elecciones, entre ellos candidatos con posibilidades de desbancar al presidente o al primer ministro. Es que no son candidatos, es que no son personas que tienen una relación empleado-empleador con el gobierno de Estados Unidos, que se les ha demostrado que todo el resultado de las muertes, el daño económico, la destrucción que hubo y el trauma que tiene el pueblo. No te estoy hablando de los que ganan aquí $1,000, $2,000 trabajando en ONG, te estoy hablando del pueblo que trabaja día a día, que ahorita está sembrando, que está aquí luchando. El trauma es inmenso, y son gente que financiaron, que pagaron ese golpe de Estado que se dio. Y aquí te vas, los invito a que vengan a Nicaragua y que hablen con la gente en los barrios, que hablen con la gente campesina. Yorlis, ¿y por qué la comunidad... No es la narrativa del gobierno, es la narrativa de lo que el pueblo vivió. Un golpe de Estado igualito a lo que quisieron hacer en Bolivia. La comunidad internacional... Disculpa, Estados Unidos, la Unión Europea, organismos, todo tipo de ONGs, tanto latinoamericanas como internacionales, están criticando muy duramente esta reciente ola de detenciones. ¿Con todo la crees justificada? Es que no es que ellos la están justificando, porque se está haciendo eco de una narrativa que se está siendo construida desde afuera del país. Muchos de esos organismos de derechos humanos, te digo, por ejemplo, la CID está completamente desprestigiada, la OEA completamente desprestigiada, los escándalos de corrupción que acaban de pasar ahorita. Entonces, te digo, por ejemplo, la CID, cuando estábamos en el 2018 aquí, agarraban y torturaban a un militante sandinista. Nosotros nos íbamos a la CID y la CID ni nos abría las puertas. Y si agarraban el dato era para ponerlo en sus listados. Entonces, aquí en el pueblo
la realidad es completamente diferente a esa narrativa que se está diciendo. Por alguna razón hasta los gobiernos que han apoyado el sandinismo o apoyado a Ortega le están dando la espalda. Discúlpame un momento porque me gustaría que habláramos también de la comunidad internacional. La comunidad internacional se ha puesto en marcha. Como en tantas crisis, las perspectivas de éxito son escasas. Cabe mencionar que México y Argentina, con gobiernos de izquierdas, se abstuvieron en la votación de condena en la OEA. Trataron de mediar, dicen algunas fuentes. Entre tanto, también han retirado su apoyo a Ortega. Escuchemos al presidente mexicano. Consideramos que se deben de garantizar las libertades y que no debe de haber represión en ninguna parte, ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo se debe optar por la fuerza. Bueno, hemos visto que el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de AMLO, han retirado a sus embajadores de Managua. ¿Cómo se explica también esta retirada del apoyo de los, digamos, los aliados, por lo menos en Latinoamérica, que había, bueno, todavía hay evidentemente Venezuela, Cuba, pero tanto AMLO como Alberto Fernández retiran a sus embajadores? ¿Qué es lo que ves en ello? Pues yo lo que siento con la posición que han adoptado Argentina y México es que el aislamiento de Ortega, por los crímenes que ha cometido, por la represión que ha desatado, se sigue afianzando el aislamiento incluso con gobiernos que eran más o menos cercanos como los mencionados México y Argentina. El 15 de junio se abstuvieron en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, pero el 16 de junio ambas cancillerías emitieron un comunicado conjunto donde expresan su preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua y donde dicen no puede estar encarcelando un gobierno a los opositores a los precandidatos presidenciales, y posteriormente retiraron a sus embajadores. El canciller de Ortega llamó furioso al canciller argentino reclamándole. Entonces, esto, aunque traten de negar desde el orteguismo el rechazo y el repudio que el mundo tiene contra la conducta de Ortega, es innegable. En la votación del 15 de junio, Úrsula, se lograron 26 votos en el seno de la OEA. ¿Qué puede hacer la OEA? ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Concretamente lo hemos visto en otros países, esas sanciones selectivas, como en el caso de Venezuela, tampoco es que surtan efecto. ¿Cómo puede ejercer presión la comunidad internacional en estos momentos? Las sanciones por sí solas, pues, aunque provocan un efecto, en el caso del orteguismo hay cerca de 30 funcionarios orteguistas sancionados, 9 instituciones, incluyendo la policía de Ortega, tienen efecto. Tanto así que Ortega pasó de decir hace algunos meses, no me importan las sanciones, a quejarse de las sanciones. Y prueba de ello es que de los 5 precandidatos presidenciales que están secuestrados, a 4 de ellos le está aplicando la ley de traición a la patria, que entre otras cosas ridículas dice que es traición a la patria aplaudir, y estoy siendo literal, aplaudir. De tal manera que las sanciones sí tienen un efecto, siempre y cuando sean parte de una estrategia más global. Human Rights Watch, por ejemplo, pide a Naciones Unidas que endurezca la presión. ¿Cómo lo ves tú, Isabel? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional en estos momentos? Sí, también veo que es súper importante que aumenten la presión y también la solidaridad. Y sí, a cara de las elecciones, por ejemplo, ya se ve que con los precandidatos presos, con el sistema electoral completamente controlado por el régimen, no van a haber elecciones libres, democráticas y observadas. Entonces, sería importante que la Unión Europea, por ejemplo, o el gobierno alemán también después no van a reconocer al Ortega como nuevo gobierno democrático, sino
van a rechazar eso. Aislar entonces Aislar gobierno, sí. al gobierno nicaragüense. Vamos a ver de todos modos, porque Daniel Ortega lleva desde 2007 al mando del país, pero ese no fue su primer mandato. Hace más de 30 años que controla el poder desde que el Frente Sandinista destituyó la dictadura de la familia Somoza, sustituyendo el gobierno por uno progresista de izquierdas. Ironías de la historia. Ahora muchos analistas hablan del clan de los Ortega y le acusan de hacer lo mismo que en su día hizo el dictador Somoza. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está eliminando a sus contrincantes para asegurarse la victoria electoral. Ironías de la historia. Ortega, el revolucionario, derrocó al dictador Anastasio Somoza a finales de los años 1970 para establecer una democracia libre y plantarle cara al imperialismo. Un héroe del pueblo, una democracia que el mismo Ortega se ocupó de desmantelar. En 2018, miles de personas salieron a la calle para protestar por unas fallidas reformas a la seguridad social, pidiendo también la renuncia del presidente. Pero las protestas fueron brutalmente sofocadas, dejando 328 muertos y varios heridos. Ortega está en el poder desde 2007, pero en la práctica, según muchos analistas, mueve los hilos del país desde 1979. ¿Cuánto tiempo más lo seguirá haciendo? Jorlis, Ortega es el gobernante más longevo en América Latina. Vemos los problemas que afronta. No parece que tenga intención en ceder el mando. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué salida ofrece ahora mismo el sandinismo, el gobierno? ¿Crees que todo pasa nuevamente por Ortega o sería quizás pues, una salida que haya un recambio al frente del gobierno en Nicaragua? Mira, lo primero decir de que no son candidatos los que están presos ni precandidatos, no tienen partido político hasta el 28 de julio, la fecha del Consejo Supremo Electoral es hasta el 28 de julio al 10 de agosto. Hay 17 partidos políticos que ya están inscritos, que ya tienen todo organizado. Ahí se va a realizar la verificación masiva, ya hay más de 25.000 fiscales en todo el país. Entonces, te hablan de elecciones justas, todas las condiciones de las elecciones están. Lo que pasa es que todo esto, la oposición no tiene la fuerza. ¿Por qué no tiene la fuerza? Por sus mismos errores y por sus mismos problemas estructurales de recibir financiamiento. Y los que no reciben financiamiento, que quieren la vía democrática, no tienen base ni apoyo popular. ¿Por qué? Porque aquí no es Ortega, es el sandinismo que le ha restituido el derecho a la mayoría de la población pero a tener una vida con hay líderes dignidad. sandinistas que acaban de ser también arrestados. O sea, dentro del sandinismo es evidente. Líderes sandinistas que abiertamente se han reunido con la CIA, abiertamente han recibido dinero de estadounidenses para crear. Mira, aquí, yo te digo, yo estaba en Juigalpa cuando se dio el golpe de Estado. Y aquí vos podías ver a los líderes del MRS, muchos de los que ahorita están presos, dirigiendo tranques, dirigiendo y pagándole. No te estoy diciendo que me dijeron, yo lo miré, pagando, ¿para qué? Para crear el terror, para que secuestraran, para que violaran, porque esos sí fueron espacios donde los derechos humanos dejaron de existir, donde la intolerancia política fue la orden del día. Jorlis, entonces, volviendo a mi pregunta, que no la contestas, ¿qué salida ofrece ahora mismo el sandinismo, aparte de arrestar a los líderes de la oposición, a periodistas, que es la realidad de la que partimos, que es lo que ha ocurrido durante todo este mes de junio? Es que la realidad de lo que está pasando aquí no se puede separar de lo que pasó en el 2018. Si lo que está pasando en la oposición y el que no tienen base, que no tienen apoyo, es consecuencia de todo lo que hicieron en el 2018, la guerra de baja intensidad que vivimos nosotros, que no fue ni de tan baja de intensidad, que fue violenta y que la gente está... El mismo trauma social hace de que esta oposición no tenga la base, que ni juntos lleguen al 20% bueno, del apoyo y del habría que darles aquí. la oportunidad a esa oposición en unas elecciones justas, precisamente de ver quién les vota, pero con las mismas posibilidades que el resto de los candidatos. Están todas las condiciones. Es toda esta narrativa de que pero no son elecciones justas, que no. Porque vos no te vas a preparar para las elecciones aquí. Están todas las condiciones para hacer. Lo que no se está permitiendo es que personas que no tienen la moral para inscribirse como candidatos porque están recibiendo dinero estadounidense para desestabilizar el país, no pueden tener la moral para
continuar desestabilizando Nicaragua. Eso es lo que nos está permitiendo. Gracias, Jorlis. Se nos acaba el derecho a la autodeterminación. Se nos acaba el tiempo y me gustaría también escuchar al resto de los panelistas. Cuando la canciller panameña en Bruselas decía el otro día que no nos podemos permitir otra Venezuela, ¿es esa la hoja de ruta ahora mismo que le espera a Nicaragua? Ortega quiere hacer de las elecciones del 7 de noviembre, que necesariamente tienen que realizarse porque son una disposición constitucional, una farsa, cumplirlas por el mero trámite. Por eso la represión, por eso los encarcelamientos, por eso ha despojado de personalidades jurídicas a varios partidos, incluso el mío, que hoy se llama UNAMOS y antes nos llamábamos MRS. Entonces, ante esa ruta que quiere transitar Ortega de hacer una farsa electoral, lo que de ahí resulte no va a ser más que una autoridad de gobierno sin ninguna legitimidad nacional ni internacional. Y eso va a tener consecuencias, y eso ya lo ha advertido el Parlamento Europeo, lo ha advertido la canciller española, lo ha advertido distintos gobiernos latinoamericanos. Y la OEA en las próximas semanas va a reunirse y va a continuar con la aplicación de la Carta Democrática. Creo yo que a eso se refiere la canciller panameña. ¿Qué puede pasar ahora desde tu punto de vista, Isabel? ¿Qué puede pasar en las próximas semanas de aquí hasta las elecciones? ¿Hay oportunidad todavía de que sean unas elecciones justas en donde realmente los candidatos se puedan presentar y los partidos también en igualdad de condiciones celebrar esas elecciones? Yo ya no creo que haya probabilidades de que las elecciones van a ser libres y democráticas. Pero sí, hay mucha gente todavía en Nicaragua que sigue resistiendo y que sigue activa y que sigue luchando para mejorar las condiciones, y desde la comunidad internacional es importante apoyar a esa misma gente, a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan seguir luchando y sí, mantener la esperanza de que sí, en algún momento podrá mejorar la situación. Con un líder desprestigiado, porque es así, en el caso de Ortega, hay analistas que hablan de la posibilidad de que ceda la presidencia y mantenga el control de la Asamblea, eso que llaman el aterrizaje suave. ¿Lo ves como una posibilidad el próximo 7 de noviembre? Ortega ha desistido de cualquier opción que no sea mantener el poder total. Y por eso se está enfrentando incluso a la comunidad internacional. Él quiere continuar con un poder totalitario. Pero además quiero aprovechar para decir lo siguiente en nombre de la oposición nicaragüense. Nosotros mantenemos como camino la ruta democrática, la ruta cívica, aspirando a elecciones libres. Y el 7 de noviembre, Jorlis, lo siento por una frase muy escueta porque se nos acaba el tiempo, ya escuchas la música. ¿Qué va a pasar el próximo 7 de noviembre? ¿Habrá elecciones libres? El pueblo va a decidir, las elecciones son libres, el pueblo, el sandinismo está en el corazón del pueblo, el pueblo es inteligente, el pueblo sabe lo que ha pasado y reconoce que los 10 años, 12 años antes de 2018 fueron los mejores de la época de Nicaragua y de su vida, y que todo cambió a partir del 2018 y que no son los responsables. Gracias, Entonces, el pueblo Jorlis. juzga muy duro. Gracias, tengo que cortarte ahí porque se nos acaba el tiempo. Gracias, Jorlis, desde Nicaragua, Isabel, y a Héctor aquí en Berlín. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.